Buenas. Antes de comenzar, te hago una última advertencia. Si todavía no estás suscrito a Horror Code, hacelo ahora, así vas a estar acá cuando se cuenten las próximas historias. Créeme, no querrás perdértelas. El sereno del cementerio de la Chacarita. Me llamo Juan Carlos, aunque todos me dicen Juanca. Tengo 61 años y durante casi 2 décadas trabajé como sereno en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires. Mi turno era siempre el mismo, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Muchos piensan que es un trabajo imposible, que nadie en su sano juicio aceptaría caminar de madrugada entre miles de tumbas, mausoleos antiguos y pasillos interminables. Pero para mí era una forma digna de ganarme la vida. Al principio, confieso que me costaba. El silencio en esos lugares no es un silencio común, es pesado, profundo, como si el aire se quedara atrapado entre las paredes de mármol y las cruces. Y cualquier ruido, por mínimo que sea, un perro ladrando a lo lejos, el crujido de una rama seca, parece amplificarse hasta erizarte la piel. Con los años uno se acostumbra, aprende a no mirar demasiado, a seguir la rutina sin pensar en lo que tiene alrededor. Sin embargo, hubo algo que nunca logré olvidar. Una experiencia que me pasó cuando ya llevaba más de 10 años en el puesto y que todavía hoy me cuesta contar. Era invierno, un frío seco que te cala los huesos. Yo hacía la recorrida habitual, linterna en mano, revisando que los portones laterales estuvieran cerrados y que ningún curioso hubiera quedado adentro. Eran cerca de la 1 de la mañana cuando, al doblar en uno de los pasillos centrales, vi una figura a lo lejos. Era un hombre mayor, de traje oscuro, sentado en un banquito de hierro frente a una tumba. No se movía. Estaba inclinado hacia adelante, con las manos juntas, como si rezara. Lo primero que pensé fue que alguien se había quedado encerrado. No sería la primera vez, a veces algún familiar despistado se distrae, se esconde o se queda dormido llorando a un ser querido. Caminé hacia él con paso firme, alumbrando con la linterna, y le hablé con tono respetuoso. «Señor, disculpe, pero no puede estar acá a esta hora». El hombre no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Lo tuve a menos de 5 metros y noté detalles que me incomodaron. Su ropa estaba impecable, demasiado impecable para alguien que hubiera pasado frío a la intemperie. Y su postura, inmóvil, rígida, no parecía natural. Me acerqué aún más y volví a insistir. Fue entonces que levantó apenas la cabeza y me miró. Nunca voy a olvidar esa mirada. Los ojos eran vidriosos, apagados, como si no hubiera vida en ellos. Y sin embargo, transmitían una tristeza inmensa. «Déjeme rezar», murmuró con una voz débil, casi un suspiro. No supe qué decir. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Asentí en silencio, di media vuelta y seguí caminando. Pensé que tal vez era un viejo con permiso especial, alguien que tenía sus razones para estar allí. La noche siguiente, a la misma hora, en el mismo lugar, lo vi otra vez. Sentado igual, frente a la misma tumba, repitiendo la misma oración en silencio. Esta vez ni me acerqué, solo pasé de largo, con la linterna baja, fingiendo que no lo veía. Así ocurrió varias noches. Siempre el mismo hombre, siempre la misma tumba. Hasta que la curiosidad pudo más. Un domingo por la mañana, cuando salí de mi turno, fui a hablar con uno de los encargados del cementerio, un viejo amigo que conocía cada rincón y cada historia del lugar. Le describí al hombre y la ubicación exacta de la tumba. El encargado se quedó en silencio, como si pensara 2 veces antes de hablar. Finalmente me dijo: «Juanca, ese hombre que viste murió hace más de 20 años». Sentí un vacío en el estómago. Me contó que el anciano había sido un visitante frecuente en vida. Venía casi todos los días a rezar frente a la tumba de su esposa, fallecida en los años 70. Lo conocían todos los trabajadores del cementerio, porque era educado, respetuoso, siempre con el mismo traje oscuro. Pero un invierno, a mediados de los 90, él mismo falleció. Desde entonces, algunos serenos decían haberlo visto de madrugada, rezando como lo hacía en vida. Yo me quedé helado. No podía ser cierto. Yo lo había visto claramente, había escuchado su voz.
No era una sombra, no era una ilusión, era un hombre de carne y hueso, ¿o no? Después de esa charla, decidí volver a la tumba en mi siguiente turno. Necesitaba comprobarlo por mí mismo. Llegué a la medianoche, esperé en silencio, y ahí estaba otra vez. La misma figura, en el mismo banquito, con las manos juntas y el rostro inclinado. Me armé de valor, me acerqué lo más que pude y apunté con la linterna directo a su cara. Y ahí fue cuando me convencí de que no era un ser humano como nosotros. La luz atravesaba su cuerpo, como si no tuviera consistencia real. Era transparente, pero al mismo tiempo tan sólido que engañaba a la vista. Él giró hacia mí, abrió la boca como para decir algo, pero solo salió un suspiro helado que me golpeó en el rostro. Bajé la linterna y retrocedí de inmediato. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Esa noche no terminé la recorrida. Me quedé sentado en la garita hasta que amaneció, temblando, con la linterna apagada y los ojos fijos en el suelo. Con los días, me animé a preguntar discretamente a otros serenos. Para mi sorpresa, 2 de ellos aseguraron haberlo visto también, siempre en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo gesto de rezar. Uno me contó que una noche incluso escuchó un murmullo, como si el hombre recitara un rosario, aunque no entendía bien las palabras. Otra cosa curiosa es que la tumba frente a la que aparecía siempre estaba impecable, flores frescas, el mármol limpio, como si alguien la cuidara a diario. Pero cuando pregunté en la administración, me confirmaron que hacía años que ningún familiar pasaba por allí. Esa tumba, oficialmente, estaba abandonada. Nunca más lo volví a ver con mis propios ojos. Pero cada vez que recorría ese pasillo, sentía algo distinto en el aire, un frío repentino, un silencio más pesado que en el resto del cementerio. Y aunque ya no apareciera, yo sabía que de algún modo seguía ahí, fiel a la costumbre de rezar por la mujer que tanto amó. Algunos creen que las almas de los muertos descansan en paz. Otros, que algunas se quedan atadas a este mundo por el amor, por el dolor o por la costumbre. Yo no sé cuál es la verdad. Solo sé que en Chacarita, durante varias noches, yo fui testigo de un hombre que nunca dejó de visitar a su esposa. Y a veces me pregunto si eso es un consuelo o una condena. Los pasos en el cementerio del oeste. Me llamo Agustín, tengo 29 años, y todavía recuerdo con claridad la madrugada en la que, junto con 2 amigos, tomamos una de las peores decisiones de nuestra vida, entrar al cementerio del oeste. En Córdoba capital, por una apuesta estúpida que terminó convirtiéndose en una experiencia que ninguno de nosotros pudo borrar. Todo empezó una noche de verano de 2015. Estábamos en una reunión en la casa de un compañero de la facultad, en Nueva Córdoba. Entre charlas y cervezas, alguien sacó el tema de las leyendas urbanas. Uno de los chicos mencionó que en el cementerio del oeste había historias de pasos extraños, sombras que se movían solas y susurros que parecían salir de las paredes de los panteones. Yo, que siempre fui medio escéptico, me reí y dije que no creía en nada de eso. Mis amigos, con el calor del momento, me desafiaron: si sos tan valiente, vamos ahora y entramos. Al principio dudé. Sabía que el cementerio tenía vigilancia, y la idea de que nos atraparan me parecía más realista que cualquier fantasma. Pero entre la presión y el orgullo, acepté. Así fue como a las 2 de la mañana nos encontramos caminando hasta las inmediaciones del cementerio. Recuerdo la sensación al acercarnos, la fachada antigua, con su portón de hierro forjado, parecía mirarnos como una boca cerrada a la fuerza. El aire era pesado, cargado de humedad, y no se escuchaba nada salvo el zumbido de los mosquitos y algún perro lejano. Saltamos un muro lateral, ayudándonos entre nosotros, y caímos dentro. Lo primero que noté fue el cambio en el ambiente. Afuera hacía calor, pero adentro el frío era inmediato, como si hubiéramos atravesado otra dimensión. Caminamos por un pasillo principal, iluminándonos con la linterna del celular. Las tumbas se alzaban a los costados, algunas en buen estado, otras descuidadas, con las letras de mármol desgastadas por el tiempo. Todo era un silencio absoluto, hasta que empecé a escuchar algo que me hizo detenerme: pasos. Eran pasos pesados, firmes, que sonaban a pocos metros detrás nuestro. Me di vuelta de inmediato, apuntando con la luz.
no había nada. Mis amigos también miraron, nerviosos. Avanzamos unos metros más, y otra vez, pasos, como si alguien nos siguiera con calma, sin apurarse, esperando. La tensión se volvió insoportable. Uno de mis amigos dijo que seguramente era algún sereno, que estábamos en problemas. Pero yo lo sabía, esos pasos no eran de alguien que caminara sobre la tierra firme. Sonaban huecos, arrastrados, como si vinieran de debajo, o como si fueran demasiado pesados para pertenecer a una persona común. Aceleramos el paso. Yo sentía la nuca erizada, la piel de gallina en todo el cuerpo. Llegamos a una zona donde los panteones se apretaban entre sí, formando pasillos estrechos. Allí los pasos se intensificaron. No eran solo detrás, también parecían escucharse al costado, a pocos metros, como si varias personas nos rodearan, manteniendo siempre la misma distancia. Fue entonces cuando mi amigo Rodrigo gritó: ¡corran! Salimos disparados. El miedo ya no era a que nos atrapara un guardia, sino a algo que no podíamos explicar. Las linternas temblaban en nuestras manos mientras corríamos entre las cruces y los mausoleos. Los pasos se aceleraron también, golpeando fuerte contra el suelo, acompañándonos, siguiéndonos de cerca. Yo iba adelante, con la respiración entrecortada, cuando sentí claramente una mano rozándome la espalda. Era fría, helada, como si me hubieran pasado un bloque de hielo por la piel. Me paralizó por un segundo y casi caigo al suelo. Giré la cabeza instintivamente, esperando ver a alguien pegado a mí, pero no había nadie. Llegamos al muro lateral y lo escalamos como pudimos. Salté primero, raspándome el brazo en el hierro oxidado, y ayudé a los demás a salir. Caímos en la vereda, jadeando, con el corazón desbocado. Afuera, el calor volvió a sentirse, y el silencio era otro, el ruido de la calle, los autos a lo lejos, la vida normal. Nada de pasos, nada de manos heladas. Nos miramos los tres sin saber qué decir. Nadie se animaba a romper el silencio, hasta que Rodrigo, todavía pálido, susurró: eso no era un sereno. Después de esa noche nunca más volvimos a hablar del tema en profundidad. Era como si cada uno tratara de olvidarlo, de guardarlo en un rincón de la memoria. Pero cada vez que paso cerca de ese cementerio, no puedo evitar mirar hacia los muros y recordar esa sensación en mi espalda, esa mano fría que me acompañó hasta la salida. Con el tiempo, supe de otras historias similares. Una vez, un vecino de Alta Córdoba me contó que él y su primo habían oído lo mismo, pasos detrás de ellos, seguidos de un murmullo que parecía repetir su nombre. Nunca se animaron a volver. Otro conocido, que trabajaba en una empresa de seguridad, me dijo que rechazó el turno en ese cementerio porque más de un compañero aseguraba haber visto sombras cruzar los pasillos aunque las cámaras no mostraban nada. Incluso en la facultad escuché rumores. Una chica de arquitectura, que había ido a dibujar estructuras antiguas para un trabajo práctico, me juró que estando sola dentro escuchó risas de niños, algo que la hizo salir corriendo sin terminar lo que tenía que hacer. Ella no tenía razones para inventar algo así, se notaba el miedo en sus ojos al contarlo. A veces pienso que el cementerio mismo guarda esa energía, acumulada durante generaciones. Miles de personas enterradas, miles de historias inconclusas, y nosotros tres, imprudentes, nos metimos en medio de todo eso como si nada. Lo que sentimos aquella noche, lo que escuchamos, quizás no era más que una advertencia para que nos fuéramos antes de que algo peor nos alcanzara. Hoy, con los años, sé que esa apuesta fue una estupidez. Y que si estamos vivos para contarlo, es porque de algún modo logramos escapar a tiempo. Porque hay pasos en el cementerio del oeste que no pertenecen a los vivos, y que, si los dejas alcanzarte, tal vez no vuelvas a salir jamás. Si sentiste algo con la historia anterior, espera a escuchar la que viene. Si esto te está atrapando, puedes dejar tu like y suscribirte. La Llorona en el cementerio de San Antonio de Areco. Soy Luciana, tengo 34 años, y lo que voy a contar ocurrió hace unos años en San Antonio de Areco, un pueblo cargado de historia y tradiciones, donde casi todos nos conocemos de nombre o de vista. Desde chica había escuchado hablar de La Llorona,
esa mujer que aparece en lugares cercanos al agua o en cementerios, llorando por los hijos que perdió. Siempre lo tomé como un mito que las abuelas contaban para asustar a los chicos y que no se escaparan de noche. Pero después de lo que vivimos con mi familia, ya no estoy tan segura de que se trate solo de un cuento. Era un sábado de abril, de esos en los que el cielo parece anunciar tormenta desde temprano. Habíamos decidido ir al cementerio de Areco a visitar la tumba de mi abuelo. Íbamos mi mamá, mi hermano menor y yo. El aire estaba cargado, húmedo, y a medida que avanzaba la tarde, las nubes se cerraban sobre nosotros como un manto oscuro. Al entrar, el silencio fue casi absoluto. Solo se escuchaba el viento que agitaba los árboles y el canto apagado de algún pájaro que parecía perderse en la distancia. El cementerio no es muy grande, pero sus pasillos angostos y las tumbas antiguas lo hacen sentir como un lugar detenido en el tiempo. Estábamos colocando unas flores frescas en la tumba de mi abuelo cuando de repente se escuchó un lamento. No fue un grito, tampoco un llanto común, era un gemido profundo, prolongado, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Nos miramos entre los tres, tratando de encontrar una explicación. Mi hermano dijo en voz baja: ¿escucharon eso? Pensé que podía ser alguien llorando a un familiar, pero al girar la vista hacia los pasillos cercanos no vimos a nadie. El cementerio estaba vacío y la puerta principal cerrada por el sereno. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo olor a tierra mojada, como si la tormenta estuviera a punto de desatarse. Los lamentos se repitieron, esta vez más cerca, con un eco extraño que se metía en los huesos. Mi mamá, que siempre fue muy devota y respetuosa de las creencias populares, murmuró: «No puede ser, la Llorona». Yo me reí nerviosa, como para quitarle peso a sus palabras, pero por dentro sentía que el corazón se me aceleraba. Decidimos caminar hacia la salida, aunque todavía no habíamos terminado de acomodar todo. Fue en ese momento cuando la vimos. A unos 30 metros, en un pasillo lateral, apareció una figura femenina. Caminaba despacio, con el cuerpo encorvado, como si cargara con un peso invisible. Vestía un vestido blanco, antiguo, totalmente empapado, que se pegaba a su cuerpo. Sobre la cabeza llevaba un velo húmedo que le cubría el rostro, y de debajo de ese velo salían los lamentos que habíamos escuchado antes. Lo más perturbador fue que parecía no caminar sobre el suelo, sino deslizarse apenas, sin hacer ruido con los pasos. La escena duró apenas unos segundos, pero a mí me pareció eterna. Mi hermano, que siempre fue impulsivo, dio un paso hacia adelante como si quisiera acercarse, pero mi mamá lo detuvo de un tirón. Ella temblaba de pies a cabeza y nos dijo con voz cortada: «No miren, vámonos ya». Obedecimos. Empezamos a caminar rápido hacia la salida, pero la figura se movía también, siempre a la misma distancia, como si nos observara entre las tumbas. El lamento se intensificaba, agudo, desgarrador, al punto de hacer doler los oídos. Llegamos a la reja principal y golpeamos con desesperación hasta que el sereno vino a abrir. Era un hombre mayor, curtido de años en el lugar. Al ver nuestras caras desencajadas nos preguntó qué había pasado. Mi mamá, todavía nerviosa, le dijo: «La vimos a la mujer que llora». El sereno se quedó en silencio unos segundos, como si supiera perfectamente de qué hablábamos. Luego, con calma, respondió: «No son los primeros. Dicen que aparece en noches de lluvia, buscando a los hijos que perdió. Hay quienes la escuchan desde sus casas, cuando el viento trae su lamento desde el cementerio». Nunca había escuchado a alguien hablar de eso con tanta naturalidad, como si fuera parte de la rutina del lugar. Esa noche, cuando llegamos a casa, nadie tenía apetito. Cenamos casi en silencio. Mi hermano no soltaba el vaso de agua y lo miraba fijo, como si todavía procesara lo que había visto. Yo trataba de convencerme de que había sido una ilusión, que la lluvia, la oscuridad y el miedo nos habían jugado una mala pasada. Pero había un detalle que no me dejaba tranquila: yo había sentido que esa mujer me miraba. Aunque no le vi el rostro, era como si su atención estuviera puesta sobre nosotros, como si nos hubiera elegido. Al acostarme, cerré los ojos y me vino a la mente ese lamento. No era solo un sonido, era un dolor vivo,
un grito contenido que atravesaba cualquier explicación lógica. Pasé horas sin dormir, escuchando la tormenta golpear contra las ventanas, y cada trueno me hacía pensar que en cualquier momento iba a volver a escucharla. Con el correr de los días, empecé a preguntar discretamente. Una vecina de mi abuela me contó que, desde chica, en su familia hablaban de la mujer que lloraba en el cementerio. Decían que había perdido a sus hijos en una inundación del río Areco, hace muchos años, y que desde entonces no descansaba. Otros decían que había muerto en el parto, junto con el bebé, y que sus lamentos eran por esa vida que no pudo proteger. Una tarde, pasando cerca del cementerio, decidí quedarme en la vereda opuesta, solo observando. El sol ya caía y el cielo estaba cargado de nubes. En ese momento, un viento helado me recorrió la espalda y escuché de nuevo, muy leve, ese mismo lamento. No vi nada, pero fue suficiente para que se me helara la sangre y me alejara casi corriendo. Lo que más me impacta es que no fui la única. Con el tiempo, escuché relatos de gente que decía haberla visto apoyada en la reja principal o caminando entre los cipreses en medio de la lluvia. Algunos cuentan que la han escuchado desde la misma plaza central del pueblo, cuando el viento sopla en dirección al cementerio. Hoy, cada vez que el cielo se oscurece en Areco y el aire anuncia tormenta, siento un nudo en el estómago. No importa dónde esté, sé que en algún rincón del cementerio, esa figura sigue deslizándose entre las tumbas, llorando por algo que nunca se puede reparar. Y aunque trato de convencerme de que todo fue producto de la sugestión, en lo profundo de mi memoria todavía resuena ese lamento, como un eco que no se va, como si hubiera quedado grabado en mi piel. Porque algunos sonidos, por más que intentes olvidarlos, no se borran jamás. El niño de las cruces blancas. Me llamo Gabriel, tengo 32 años, y lo que viví hace unos años en un cementerio de Tucumán me marcó de una manera que nunca voy a poder olvidar. No soy de asustarme fácil, siempre fui de esos que buscan explicaciones lógicas para todo, pero aquella tarde, entre las cruces blancas y el silencio pesado del lugar, me encontré con algo que escapa a cualquier explicación. Era un domingo de invierno. Había decidido visitar la tumba de mi abuela, como hacía de vez en cuando, llevando flores frescas. El cementerio quedaba un poco apartado del centro, rodeado de calles de tierra y con pocos visitantes a esa hora. El cielo estaba gris, nublado, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que precede a la lluvia. Entré por la reja principal, saludé al cuidador que estaba en la garita y me adentré por los pasillos. Lo primero que siempre me llamaba la atención de ese cementerio era la cantidad de cruces blancas alineadas en ciertas zonas, todas iguales, con nombres medio borrados por el paso del tiempo. Parecía un mar de cruces que se perdía hacia el horizonte. Me detuve en la tumba de mi abuela, limpié un poco el mármol y dejé las flores. Estaba en silencio, en paz, cuando escuché una voz suave a mis espaldas. Era la voz de un niño. ¿Me ayudas a buscar a mi mamá? Me giré y ahí estaba. Un nene de unos 7 años, flaco, con el pelo oscuro, vestido con una camisa clara que parecía demasiado grande para él. Tenía la mirada triste, los ojos grandes, húmedos, y hablaba con una calma extraña, como si supiera que yo iba a escucharlo. En un primer momento pensé que podía ser el hijo de algún visitante que se había perdido entre las tumbas. Me agaché un poco para ponerme a su altura y le pregunté dónde la había visto por última vez. Pero él simplemente señaló hacia adelante, hacia el sector de las cruces blancas, y dijo: «Está allá, vení conmigo». El tono de su voz no era ansioso ni asustado, era casi resignado, como si llevara mucho tiempo repitiendo lo mismo. Empecé a caminar detrás de él, convencido de que lo iba a ayudar a encontrar a su madre. El niño iba unos pasos adelante, moviéndose con rapidez entre las tumbas. Lo seguí por un pasillo estrecho, sintiendo como el aire se volvía cada vez más frío a medida que nos acercábamos a ese sector. De pronto, cuando estábamos rodeados por las cruces blancas, el niño giró una esquina y lo perdí de vista por un instante. Aceleré el paso, pero al doblar, ya no estaba. El lugar estaba vacío, completamente silencioso, como si nunca hubiera habido nadie allí. Me quedé parado, desconcertado, llamándolo en voz baja. Nene. ¿Dónde estás?
No obtuve respuesta. Solo el silbido del viento que recorría los pasillos. Empecé a caminar en círculos, buscándolo, revisando entre las cruces, pero no había rastros de él. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había escuchado el sonido de sus pasos en ningún momento. En un lugar donde cada movimiento hacía crujir las piedritas del suelo, él se había desplazado en silencio total. Ya con la piel erizada, volví sobre mis pasos y decidí preguntar al cuidador que seguía en la entrada. Le conté lo sucedido, describí al niño y le dije que estaba preocupado porque tal vez se había perdido. El hombre me miró fijo, con una expresión que mezclaba seriedad y resignación. «Usted lo vio», me dijo. No entendí de inmediato. Entonces él continuó. «Ese chico murió en un accidente en los años 80. Un colectivo perdió el control y volcó cerca del cementerio. Entre los muertos estaba él, un nene de 7 años. Desde entonces, más de uno dice que lo vio deambulando por acá, buscando a la madre. Siempre lo mismo, aparece, pide ayuda y después desaparece entre las cruces». Sentí que se me helaba la sangre. El cuidador hablaba con tanta naturalidad que parecía contar una rutina. Me dijo incluso que algunos visitantes lo habían seguido hasta el mismo sector de cruces blancas y que siempre se desvanecía ahí, como si ese fuera el lugar donde estaba condenado a quedarse. Salí del cementerio con pasos rápidos, casi corriendo. Pero cuando llegué a la calle, no me sentí más tranquilo. Había un silencio extraño, pesado, como si todavía me siguiera esa presencia. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía sus ojos grandes, fijos en mí, con esa mezcla de inocencia y dolor que no debería tener un chico de esa edad. Cada vez que me estaba por quedar dormido, escuchaba en mi cabeza la misma frase: ¿me ayudas a buscar a mi mamá? Pasaron los días, pero la sensación no desaparecía. Entonces hablé con una vecina de la zona que conocía muchas historias locales. Apenas mencioné lo del niño, me interrumpió y me dijo que ella también lo había visto. Me contó que una vez lo siguió, pensando que se trataba de un nieto de alguien, hasta que se desvaneció frente a sus ojos, dejando solo un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Lo más inquietante fue lo que me dijo al final. Él siempre busca a alguien que lo acompañe. A veces aparece para pedir ayuda, pero nadie logra llevarlo hasta su madre. Quizás porque la madre también está perdida, o porque él no quiere que la encuentren. Eso me dejó pensando mucho tiempo. ¿Y si aquel día yo hubiera insistido en seguir buscándolo? ¿Y si no me hubiera detenido? Un mes después, decidí volver al cementerio, aunque todo en mí gritaba que no lo hiciera. Caminé hasta el mismo sector de cruces blancas. Era pleno mediodía, con el sol brillando fuerte, pero al llegar ahí sentí el mismo frío de aquella tarde. No apareció nadie, pero tuve la sensación de que me observaban desde todos lados, como si el niño estuviera ahí, esperando, sabiendo que yo había vuelto. En la reja, antes de irme, el cuidador me miró y me dijo sin que yo le preguntara nada: «Si lo vuelve a ver, no lo siga». No aclaró nada más, y yo tampoco me animé a pedir explicaciones. Hoy, cada vez que paso cerca de ese cementerio, miro de reojo hacia el sector de las cruces blancas. No quiero volver a verlo, pero al mismo tiempo siento que, si lo hace, me va a elegir otra vez. Y sé que si vuelvo a escuchar esa voz suave, esa pregunta inocente y triste, no voy a poder resistirme a seguirlo. Porque lo más perturbador de todo no fue verlo desaparecer. Lo más perturbador fue esa conexión, ese momento en que sentí que de verdad me necesitaba. Como si todavía estuviera buscando, desesperado, a alguien que lo acompañe, aunque sea hasta perderse con él entre las cruces. El entierro incompleto. Me llamo Marta, tengo 46 años, y nací y crecí en Catamarca. Desde chica estoy acostumbrada a escuchar historias de cementerios, porque mi abuela era de esas personas que siempre tenían un relato en la punta de la lengua, lleno de misterio y advertencias. Pero nada de lo que me contaron se compara con lo que viví yo misma una tarde en el cementerio donde descansa mi madre. Todavía me cuesta ponerlo en palabras, porque cuando lo digo en voz alta siento que nadie me cree, que piensan que exagero. Sin embargo, les juro que cada detalle que voy a contar pasó exactamente así.
Fue un domingo de noviembre, con ese calor seco que caracteriza a Catamarca. Llevaba un ramo de flores frescas y una botella de agua para limpiar la tumba de mi madre. Llegué temprano, cerca de las 5 de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a bajar pero todavía castigaba fuerte. El cementerio estaba casi vacío, apenas vi a 2 señoras mayores acomodando velas en un panteón familiar y a lo lejos un hombre regando unas plantas. El silencio ahí adentro siempre es distinto. No es el silencio de la siesta ni el silencio de la madrugada, es un silencio que pesa, que te envuelve, que parece venir de abajo de la tierra. Caminé hasta el nicho de mi madre, le quité el polvo con un trapo húmedo y me quedé un rato sentada en un banco cercano, acomodando las flores y rezando en silencio. Todo iba normal hasta que escuché algo que me heló la sangre. Un golpe sordo. No fue un ruido externo, como una rama cayendo o una puerta cerrándose con el viento. Fue un golpe seco, contundente, que venía de un nicho cercano, a apenas unos metros de donde yo estaba. Al principio pensé que había sido mi imaginación, que quizás el calor me estaba jugando una mala pasada. Pero segundos después, el ruido volvió. Un golpeteo lento, rítmico, como si alguien golpeara desde adentro, intentando llamar la atención. Me quedé inmóvil, con el corazón en la garganta. No quería moverme ni mirar hacia atrás, pero la curiosidad pudo más. Giré la cabeza despacio y fijé la vista en el nicho de donde provenía el sonido. Era uno antiguo, con la placa medio borrada por los años, las letras casi ilegibles y una grieta que recorría el mármol de arriba a abajo. El golpe volvió, esta vez más fuerte. No había dudas, venía de allí. Me levanté de golpe, agarré mis cosas y caminé rápido hacia la salida. Pero apenas avancé unos pasos, me crucé con un trabajador del cementerio, un hombre de unos 50 y pico, con la ropa gastada y la piel curtida por el sol. Al verme nerviosa me preguntó qué me pasaba. Le conté lo que había escuchado, casi sin aire, esperando que se riera de mí. Pero no se rió. Me miró fijo, con absoluta naturalidad, y dijo: «Ah, eso pasa seguido. No todos descansan en paz». Su respuesta me dejó helada. No lo dijo como un chiste ni como algo que buscara asustarme. Lo dijo con una calma absoluta, como si fuera parte de su rutina, como si ya estuviera acostumbrado. Me atreví a preguntarle qué quería decir con eso. Él, mientras cargaba una regadera, me explicó que a lo largo de los años varios visitantes habían reportado lo mismo, golpes desde adentro de los nichos, susurros apagados o incluso gemidos. Algunos lo atribuían a fenómenos naturales, al movimiento de la tierra o a cambios de temperatura que hacían crujir las estructuras. Pero otros, los más creyentes, aseguraban que eran señales de entierros incompletos, de personas que no habían partido del todo. A veces se los escucha por semanas, me dijo sin mirarme, como si hablara del clima. Hasta que, un día, el ruido desaparece solo. Quise seguir preguntando, pero noté que no quería dar más detalles. Así que me despedí rápido y salí del cementerio con las piernas temblando. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el sonido de esos golpes, como si retumbaran en las paredes de mi casa. Intentaba convencerme de que era imposible, que los muertos no regresan. Pero entonces recordaba la expresión del trabajador, esa naturalidad, esa resignación, como alguien que ha escuchado lo mismo demasiadas veces. Con los días, mi curiosidad me llevó a hablar con vecinos y conocidos. Y ahí descubrí que no era la primera en escuchar algo así. Una mujer que vivía cerca del cementerio me contó que, de chica, su padre le había prohibido pasar por ahí de noche porque, según él, se escuchaban lamentos entre los nichos cuando todo estaba en silencio. Otra señora me dijo que incluso una vez los trabajadores abrieron un nicho antiguo porque los ruidos eran tan constantes que pensaron que se estaba por derrumbar. No encontraron nada fuera de lugar, pero al día siguiente los golpes cesaron por completo. Lo más extraño fue lo que me confesó un primo lejano que había trabajado un tiempo en mantenimiento del lugar. Me dijo que, en ocasiones, los ruidos venían de tumbas recientes. Que más de una vez, durante la primera semana de entierro, se escuchaban golpes o voces apagadas que parecían provenir de adentro. Nunca se hablaba abiertamente de eso,
porque nadie quería lidiar con el escándalo. Pero entre los empleados, era un secreto a voces, no todos se iban en paz. Desde aquel día, cada vez que vuelvo al cementerio, no puedo evitar mirar de reojo hacia los nichos cercanos. Camino rápido, sin detenerme demasiado. Y cuando el silencio se vuelve demasiado profundo, siento que en cualquier momento voy a escuchar de nuevo ese golpe seco, esa llamada desde adentro. Sé que muchos no me van a creer. Incluso yo intento convencerme de que fue producto de la sugestión. Pero lo viví. Lo escuché con mis propios oídos. Y lo confirmé en la mirada tranquila de un trabajador que ya estaba acostumbrado a convivir con eso. A veces pienso que mi madre, por suerte, está en paz, que nunca tuve señales extrañas en su tumba. Pero también pienso en las familias que, sin saberlo, tienen a alguien querido golpeando desde el otro lado, sin poder descansar. Y esa idea, les confieso, es mucho más aterradora que cualquier aparición. Porque uno puede huir de una sombra, de un espectro. Pero, ¿cómo se escapa del sonido desesperado de alguien que nunca terminó de irse? Ese día entendí algo, los cementerios no son lugares muertos. Están llenos de historias que siguen latiendo bajo tierra, esperando ser escuchadas. Y yo, aunque lo intente, sé que nunca voy a poder olvidar ese entierro incompleto. Si todavía estás ahí, gracias. No muchos logran llegar al final. Deja tu like si alguna historia te tocó más de lo que esperabas. Y si querés seguir adentrándote en lo desconocido, suscríbete y activa la campanita. Y recordá, si viviste algo que nadie te cree, pero que aún te persigue, podés contarlo. La dirección está en la descripción. Esto es Horror Code. Nos volveremos a encontrar, cuando menos lo esperes.